mayores problemas que tenemos los seres humanos es esa incapacidad de nosotros entender, como cristianos sobre todo, que Dios tiene un plan, Dios tiene una idea. Y más que una idea, Dios tiene algo hecho, Dios tiene un propósito en todo lo que hacemos. Y la pregunta es, ¿ya le consultaste al Señor? ¿Ya le consultaste a Jehová sobre aquella cosa que quieras hacer? ¿Y ya escuchaste lo que Él te dice que Él quiere que tú y yo hagamos? Uno de los problemas que tenemos es eso. Generalmente no captamos la idea de Dios y sobre todo como cristianos nos cuesta escucharlo y obedecerlo. Por eso en este día hay un pasaje que me marcó y yo sé que tal vez usted lo sabe, usted lo ha leído, pero quiero traerlo a colación en este día. Primera de Crónicas, capítulo 14, primer libro de Crónicas, capítulo 14. Y el verso 9 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Refaín. Los filisteos habían escuchado que David era el rey, así que hicieron un grupo, digamos, se armaron para venir a pelear contra el rey David, ya él siendo rey, sobre todo cuando estaba en Jerusalén, cuando estaba en sobre todo Israel. Y dice la palabra, entonces David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín, y allí los derrotó David. Luego dijo David: Dios rompió mis enemigos en mi mano, por como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Jehová. Y Dios le dijo: no subas contra ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Así que oigas venir un estruendo como las copas por las copas de las balsameras. Sal luego en batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas aquellas naciones. Primer libro de Crónicas, el capítulo 14, desde el verso 9 en adelante acabo de leer. Escúcheme bien esto que quiero que usted y yo entendamos en este día. David ya estaba como estableciéndose como rey en todo Israel. Fue un proceso largo. Una de las cosas que más nos llama la atención es que David había estado, recuerda usted, había estado como refugiado, huyendo de Saúl en el territorio de los filisteos. Ahora David es el rey de Israel. Ahora David es parte del propósito de los filisteos. Cuando ellos saben que ahora David está al frente, dicen: no, pero no puede ser, vamos a ir en contra de David. Y ahora lo que ellos hacen es que levantan un ejército grande y se van a levantarse en contra de David. Dice la palabra, dos cosas, dos puntos que quiero hablar. Dice la palabra aquí, que David, un hombre que sabía de guerra, David, un hombre que tenía la información, tal vez por experiencia de haber estado entre ellos, de cómo derrotar a los filisteos, lo que hace es que le dice: no, espérate, yo sé, yo tengo ejército, yo mismo soy un general, por así decirlo. Yo estoy armado hasta los dientes, yo sé cómo resolver este problema, pero un momento, consulta a Jehová. Cuando consulta a Jehová, Jehová le dice: sí, dos cosas me gustan. Subiré, o sea, ¿tú quieres que yo me levante en guerra? ¿Tú quieres que yo haga una pelea contra los filisteos? En otra palabra, yo sé pelear. Yo tengo un ejército. Yo sé levantar un ejército poderoso que puede pelear contra los filisteos. Pero la pregunta no es si yo sé. No sé si yo puedo. Yo puedo porque tengo las herramientas, tengo las armas. No es eso lo que te estoy preguntando, Jehová. Yo te estoy preguntando, ¿tú quieres? ¿Tú entiendes? Está escrito de parte tuya.
Yo tengo tu aprobación para yo ir a pelear contra los filisteos. Y la segunda pregunta que David le hace al Señor es: ¿los venceré? En otra palabra, yo no estoy aquí para hacer guerras a lo loco. Yo no estoy aquí para andar inventando propósitos. Yo no estoy aquí para inventar proyectos. Yo no estoy aquí para inventarme cosas nuevas, para buscar estrategia, para levantar mi nombre. Yo quiero algo de parte tuya. Uno, yo quiero saber si tú quieres, porque quiero obedecer tu voluntad. El Señor le dice: sí, sube. Y número dos, sí, pero lo que yo haga, voy a conquistar el propósito tuyo. O sencillamente yo voy a venir derrotado. Yo voy a venir y voy solamente a decir: bueno, yo hice lo que pude. Bueno, yo a la larga algo hice. O tú me vas a dar la victoria. Me encanta eso de David. Y es algo que yo quiero decirte en este día. Ese propósito que tú tienes, ese matrimonio que tú quieres hacerlo, ese nuevo negocio, ese cambio de lugar, ¿es porque te está yendo mal aquí o porque el Señor quiere? Es porque tú tienes en tus manos la forma para tú resolver un problema. Es que conoces los abogados que te pueden representar. Es que conoces al psicólogo que puedes conseguir tal o cual cosa. Es que yo tengo la forma de llamar al banco y me darán el préstamo. Es que conozco las personas ideal para hacer esto o aquello. Hermano, estamos viviendo en una temporada donde la gente está haciendo las cosas hasta para Dios, pero sin Dios. Hasta para agradar a Dios, pero Dios no nos ha mandado. Estamos haciendo ministerios porque tenemos contactos y porque tengo amigos, tengo gente que me pueden conseguir relaciones. Puedo hacer un congreso y voy a ganar tal dinero, voy a ganar esto, voy a ganar aquello. Me conocen, tengo cierta cantidad de seguidores, tengo esto o aquello, y lo estoy haciendo porque, bueno, llegó mi tiempo, llegó mi temporada, me conocen, o porque Dios nos ha dicho: llegó el momento, obedéceme. Amados, ¿cuánta gente nos estamos moviendo fuera de la voluntad de Dios? Simple y sencillamente porque tenemos recursos en lo natural, tenemos recursos humanos, tenemos recursos económicos, conocemos la forma de hacerlo. Nuestra experiencia nos hace garantizables para hacer las cosas. Amados, y Dios no está buscando gente que lo haga en su manera. Dice la palabra de Dios que David dijo: tú quieres que yo lo haga, porque si tú quieres que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Y lo segundo, conseguiré el propósito. A la larga David dijo: Dios fue el que hizo que se rompieran mis enemigos en mis manos. Sí, fue en mis manos, pero fue Dios. Fue en mis manos, pero Dios fue el que me trajo a mis enemigos. La otra cosa que vemos es que David, bueno, usted ve, David fue a la guerra, David alcanzó el propósito y David dijo: wow, los enemigos salieron corriendo. Pero a la larga, cuando terminó, aparentemente que los enemigos de David salieron corriendo a los filisteos, pero después ellos volvieron. Y a mí me gusta lo que sucedió aquí. David, dice la palabra de Dios, que volvió donde Dios y le dijo: hey, están mis enemigos de nuevo, hay otra guerra, dime, ¿tú quieres que yo vaya a esta guerra? ¿Tú quieres que yo vaya de nuevo? Y dice la palabra de Dios en el verso 14, David volvió, anote eso, David volvió a consultar a Jehová. Y Dios le dijo: no subas. Yo quiero subir de nuevo a pelear. No subas. No, esta vez no es subiendo. No subas. Esta vez yo lo que quiero es que tú aprendas otra lección. Y dice la palabra: no subas, sino rodéalos para venir delante de ellos a la balsamera. Punto número 2 en esta conversación que tengo contigo. David estaba tan acostumbrado a tener guerras, y nosotros, tomando este modelo de David, estamos acostumbrados a que cuando tenemos un tipo de victoria, hemos conquistado una victoria. ¿Cómo la conquistamos? Bueno, de esta manera: yo hice 3 días de ayuno.
Yo hice 3 noches de oración, yo hice una vigilia, yo hice un silicio, como usted quiera llamarle. Yo hice esto, yo hice aquello, y Dios lo consiguió, me consiguió la victoria de esta o de tal manera. La pregunta es, la siguiente vez que tienes un ataque de las tinieblas, la siguiente vez que entra un proceso en tu vida, la siguiente vez que se meten unos filisteos en tu contra, la siguiente vez que estás viendo un proceso duro, ¿vuelves a usar el mismo método o te levantas delante del Señor y le dices: Padre, yo conquisté de tal o cual manera, hice un ayuno de 3 días, pero ¿qué tú quieres que yo haga ahora? O nosotros somos de aquellos que repetimos estrategia para conseguir la misma victoria. Quiero detenerme ahí, porque, hermanos, cada vez que se levantan las tinieblas en tu contra, Dios tiene una estrategia nueva. Anótemelo ahí, por favor. No se trata de guerras por guerras. Cada vez que hay algo, no se trata simple y sencillamente de que nosotros hagamos algo, sino que son espíritus diferentes. El primero que se levantó fueron a lo físico filisteos, pero en lo espiritual no eran filisteos, eran demonios. Eran espíritus contrarios que se levantaban. Y la pregunta que te quiero hacer: ¿contra qué espíritu tú estás peleando en el día de hoy? Es el esposo, es la esposa, es en el trabajo, es la salud. Sí, pero ese proceso, esa prueba, esa crisis, aunque se llame enfermedad, hay un espíritu contrario que está moviendo, que está dirigiendo ese ataque de las tinieblas que estás viviendo. Ese ataque de las tinieblas, tú lo estás viendo en lo físico, en lo natural, pero atención, en lo espiritual tiene un nombre. Son espíritus que se levantan, y la manera de tú pelear contra el ataque que se levantó la vez anterior no es la misma estrategia, porque no es el mismo espíritu que se está levantando contra ti. Vuelvo a explicarlo. A veces nosotros entendemos que cada problema, cada crisis, cada situación, vamos a pelearlo con la misma espada, con la misma estrategia, de la misma forma, del mismo modo. Y no entendemos que ante cada obstáculo nunca será el mismo, porque son espíritus contrarios diferentes que se han levantado, y ante un nombre de espíritu hay una estrategia diferente. Ante una situación hoy hay un tipo de reacción que Dios tiene. Cada enemigo no es el mismo. Cada ataque que la tiniebla levanta en tu contra no es la misma que la que sucedió ayer. El espíritu que se levantó contra ti fue una estrategia nueva que las tinieblas levantaron en tu contra. Es por eso que el Señor siempre dará una forma diferente ante cada estrategia. ¿Por qué tal vez estás orando y no ves respuesta? ¿Por qué tienes tal vez un tiempo orando y ayunando y no encuentras solución? Tú dices: pero Dios mío, es que ante cada espíritu de las tinieblas, Dios te da una forma. Es el mismo espíritu del mismo infierno, pero hay una manera que el enemigo levantó, y Dios, que conoce lo espiritual, Dios que conoce el espíritu que está en tu contra, te revela. Y necesitamos espíritu de revelación para saber contra qué estamos peleando. Jesús tenía enemigos. Por ejemplo, Pilato era un enemigo, y con Pilato había una estrategia de reacción diferente. Herodes era otro enemigo, pero había una manera, y por eso Herodes, él le dijo: tú no me respondes, tú no sabes quién soy yo. Y lo único que Jesús le respondió fue: ninguna autoridad es dada a menos que no venga del Padre. ¿Sabes por qué? Porque él estaba hablando de autoridad, y Jesús sabía que Herodes era una autoridad en lo natural. Con Pilato él reaccionó diferente que con Herodes, porque sabían que cada uno de ellos operaba un tipo de espíritu diferente. Jesús a cada enfermedad reaccionó y le sanó. ¿Cuántas veces Jesús hizo lodo para untarle a los ojos? ¿Cuántas veces Jesús caminó sobre las aguas? ¿Cuántas veces Jesús le dijo: Lázaro, levántate? En un caso hizo de una manera y en otro lo hizo de una forma diferente. Por una razón: cada vez que había una enfermedad
Jesús, por ejemplo, los leprosos, no los sanó al instante, sino que le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Porque el espíritu que operaba en cada situación que se veía como enfermedad o muerte o crisis, había un espíritu que se estaba manifestando y él tenía la forma de combatir cada espíritu. Yo te hago la pregunta: ¿qué espíritu está atacándote en este momento? Aunque aparente ser la misma situación, ¿cómo se llama el espíritu? Entonces, por eso necesitamos ir a la fuente que es el Espíritu Santo de Dios, para que Él nos revele contra qué espíritu estás peleando, y no de golpes a la ciega. Ese es nuestro problema, golpes a la ciega. No estamos entendiendo que el enemigo está enviando ataques, y el desconocimiento y la revelación se convierte en la piedra para que ganes o para que salgas derrotado. ¿Por qué estás siendo derrotado? Porque muchas veces estamos peleando un pleito sin saber cuáles son las armas adecuadas para el enemigo que se ha levantado. Armas tiene que ver con el tipo de enemigo que se ha levantado contra ti. No uses las mismas armas contra diferentes tipos de enemigos. ¿Qué armas estás usando? ¿Cómo te estás levantando a pelear? El enemigo levanta diferentes tipos de espíritus, y Dios tiene también diferentes tipos de estrategias. Dios tiene espíritus diferentes. Dice la palabra que hay multiplicidad de espíritus para que tú salgas vencedor, para que salgas vencedora ante cualquier ataque de las tinieblas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos la costumbre de nosotros a estar diciendo: ya yo sé. De hecho, por ejemplo, nosotros nos gusta acostumbrarnos a pelear contra las mismas armas. Incluso, hermanos, ante nuestros cultos, ante la adoración, nosotros la mayoría de las veces decimos: ah, no, ya yo sé que el culto fue bueno, que el culto estuvo bien por esto y por aquello. ¿Por qué? Ah, porque cantamos tal himno, tal coro, la hermanita tal, esa es la que prende el culto, así que yo la pongo a ella y ella canta tal canción, la batería suena duro, hago tal oración, y ya tenemos, amados, un método. Y ese método, nosotros creemos que Dios va a bajar por mi método. Dios dice: ya yo me moví. Los israelitas tenían que esperar que la nube se moviera. Tenían que estar pendientes a la nube. ¿Para qué? Para que no estuvieran tan seguros, sino que estuvieran mirando al movimiento de Dios. Y yo te pregunto: ¿estás pendiente al movimiento de Dios? ¿Estás consciente que lo que te funcionó ayer posiblemente no sea lo que Dios quiere que tú hagas hoy? ¿Estás consciente de que tienes que estar mirando cuando Dios te diga muévete y cuando Dios te diga estate quieto? ¿Estás consciente de que el método que te funcionó ayer, Dios quiere que tú escuches su voz para que busques otro método que Él tiene en el día de hoy? Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere que lo busquemos constantemente, que no actuemos por experiencias pasadas. Sí, la mayoría de nosotros decimos: no, es que yo tengo tantos años en el evangelio, ya yo me la sé. No, y Dios no quiere que nos la sepamos. Dios quiere ser descubierto constantemente, porque Dios siempre es nuevo. Dios siempre se revela de una manera nueva. ¿Para qué? Para que tú no lo des por sentado. Ya yo me la conozco. Hermanos, mire, a veces vamos a culto o vamos a un congreso y tenemos nombres que están ahí, nombres de gente famosa a los cuales Dios usa, o tal vez nos usa, diríamos. Pero ¿sabe qué me gusta de Dios? Es que hay ocasiones que hay alguien que es el desconocido. Hay alguien que es el que nadie está esperando. Y ¿sabe qué? Generalmente lo ponemos a abrir pero a veces Dios es tan especial que el manto, la unción, donde Él se va a glorificar, no es en aquel que es muy conocido, el que cierra el evento, el que cierra la actividad, el que cierra el congreso,
A veces es aquel que nadie conoce, que con 5 minutos inmediatamente se manifiesta la gloria, se manifiesta el poder de Dios. El Señor habla, el Señor se glorifica, el Señor hace lo que va a hacer, porque Dios tiene la forma de que nadie crea que yo soy solamente el ungido de Jehová, sino que Dios tiene diferentes vasos para lo que Él quiere y como Él quiere y hacerlo como Él quiere. Usted me está entendiendo. No es que alguien Dios no lo va a usar, es que Dios tiene diferentes formas de glorificarse para que nadie se sienta seguro, para que siempre vayamos ante su presencia en esa actitud de humildad y de consejo, pidiéndolo delante de Él. ¿Estás preguntándole de nuevo? ¿Cómo hizo David? Sí, porque fíjense que la primera vez Dios le dijo sube, pero la segunda vez Dios le dijo no subas. ¿Usted se imagina que David no hubiese consultado a Dios y como la primera vez tuvo victoria, la segunda ya pan comido? Moisés, Dios le dice dale a la piedra, dale a la peña, haz esta estrategia, pero la segunda vez no hagas la misma estrategia, no hagas lo mismo, porque yo me quiero revelar de diferentes formas y de diferentes maneras. Jesús tuvo éxito por muchas razones, porque era Jesús. Pero hay algo que me gusta de Jesús. Él siempre preguntaba al Padre: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad. Yo puedo hacerlo, yo puedo sanar, yo puedo mover los aires, pero papá, me gusta que en la palabra Jesús pasó la noche orando y al terminar la noche, Él escoge a sus discípulos, dice la palabra, como Dios quiso. Dios le parece, evidentemente, Dios le dijo en la noche tal y cual. Así que Jesús decía: yo no hago mi voluntad, sino que yo hago la voluntad del Padre que me envió. ¿Cómo? Escuchándolo. Iglesia, ¿estás pendiente de la voz de Dios? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Tú quieres tener éxito en tu matrimonio? Oye, no te aceleres, no te apresures. ¿Te vas a divorciar? Ok. ¿Ya ayunaste para el divorcio? ¿Ya oraste? Una de las pocas cosas que no hacemos es eso. A veces hasta para casarnos oramos y ayunamos. Pero usted se quiere divorciar. Mira, tiene razón. Wow, ese hombre, esa pareja, esa mujer es terrible. Wow, mira, la lista es larga. Tienes razón. Es difícil. Pero yo me hago la pregunta: ¿y si dentro de un año Dios tiene un cambio para esa persona? ¿Te vas a perder al ministro de mañana por la decisión de hoy? Voy a salir de esta casa, y si dentro de unos años esta casa va a tomar valor, voy a irme del país porque me está yendo mal, y si Dios tiene, ¿sabe? La gente se mueve por procesos momentáneos. A veces la crisis nos hace mover. No, me voy para tal país porque aquí está mal. Dios te mandó a que te moviera, o Dios te está enseñando que Él es quien te suple en medio del proceso. Tomamos decisiones, nos casamos, nos divorciamos, cambiamos de empleo, cambiamos de ministerio, nos vamos de iglesia, nos vamos de país. Hacemos tantas cosas por procesos momentáneos que a veces Dios quiere que nosotros vivamos porque Él tiene lo mejor. No adelantes tu proceso porque le darás más vueltas al desierto. Oye la voz de Dios, pregunta y detente a escuchar. No te lleves de lo que pasó ayer. Dios siempre tiene algo nuevo para hoy. Detente a escuchar a Dios. Y finalmente, Dios le dice: ahora lo que yo voy a hacer es cortar tu conocimiento. Cuando escuches el sonido de las copas de las balsameras, yo te entregaré a tus enemigos. Wow, un David que era rápido con la espada. Ahora Dios le dice: David, tranquilidad. Yo sé que tú sabes pelear. Incluso tuviste una victoria, pero ahora yo voy a hacer que tú me esperes a mí. Espérame, atento a las balsameras. Ay, pero Señor, yo soy un hombre rápido. Eso quiero que aprendas. Que a pesar de tu rapidez, a pesar de todo lo que tú sabes, quiero que estés pendiente, porque voy a usar la naturaleza para darte la victoria.
Porque hay ocasiones, hermanos, hay ocasiones, iglesia, que Dios nos quiere quitar, nos quiere desarmar para que aprendamos que la gloria es de Él. Y con esto cierro. ¿Estás consciente de que a veces las muchas victorias nos hacen arrogantes, prepotentes y orgullosos? Y que a veces la espera nos hace humildes. A veces la espera nos hace las personas que Dios quiere que sea. ¿Estás pendiente al mover de Dios? Porque hay ocasiones que Dios moverá la naturaleza que tú menos esperas para que tú sepas que no depende de ti, que no fue tu estrategia, que es que Dios usó de donde menos espera para bendecirte. ¿Estás consciente que no es el millonario que te va a bendecir, sino aquel a quien Dios usa? ¿Estás consciente? A veces como pastores, a veces no, que tal o cual, no. A veces el que tiene los recursos no es el que aporta. Lo que Dios te dijo que va a hacer contigo vendrá de la viuda, vendrá del huérfano, vendrá de quien tú menos creas, porque a la larga Dios es el dueño del oro y de la plata y todas las fuentes están en Él. Yo quiero que oremos, porque hay gente que ha estado desesperada, sí, desesperado, queriendo moverte. Y Dios te dice, no es cuánto te mueva, no es cuántas cosas muevas y hable. No son tus recursos, no son tus conexiones. Es a la larga quien Dios dice. A veces te mueves y no consigues lo que Dios ha dicho. Espera en Dios. El salmista, él mismo terminó diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no es de mi espada, mi socorro no es del ejército que tengo detrás. Mi socorro viene de Jehová. Usted lo puede entender ahora porque David lo decía. Ya yo entendí que esto no tiene que ver con cuánto sé, con cuántos recursos. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Esto no depende de cuánto sé, de cuánto tenga. Es que si yo levanto mis ojos, voy a ver que Jehová es el dueño de todo y mi socorro viene de Jehová. Padre, que entendamos que esto no se trata de nosotros, que se trata de ti, que te esperemos a ti, que te escuchemos a ti. Haz que alguno de nosotros hoy nos detengamos y escuchemos el sonar de las zarzameras, que te escuchemos, que estemos atentos a lo que tú quieres hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por estar en este día. Suscríbete, síguenos para más mensajes de bendición para tu vida. Dios te bendiga.